Hoy vamos a hablar de otro tema importante con relación al nuevo régimen jurídico de los hidrocarburos y que es el tema del sistema financiero y tributario que rige en esta materia. Como ustedes saben, en su momento Pemex no pudo destinar recursos ni al desarrollo de tecnología ni a su modernización, precisamente porque sobre él pesaba un régimen fiscal muy oneroso. De hecho, Pemex no pagaba el impuesto sobre la renta que sí pagaban todas las empresas en México, pero la Ley de Ingresos de la Federación establecía año con año una serie de impuestos que esta empresa debía pagar al gobierno federal, que prácticamente vaciaban sus arcas. Eso ha cambiado con la reforma energética. En primer lugar, los ingresos provenientes de la renta petrolera están ahora regulados por la ley del Fondo Mexicano para la Estabilización y el Desarrollo. De acuerdo con esta ley, el Fondo Mexicano para la Estabilización y el Desarrollo, que es un fideicomiso cuyo fiduciario es el Banco de México, es el encargado de recibir, administrar, invertir y distribuir todos los ingresos que provengan de las asignaciones y de los contratos, con excepción de los impuestos, que seguirán siendo administrados y recaudados por la Secretaría de Hacienda. Ahora bien, esos recursos provenientes de las asignaciones y de los contratos, según la propia ley del fondo, tienen cuatro destinos. En primer lugar, deben destinarse a pagar por las asignaciones y por los contratos, dependiendo el régimen jurídico de cada una de estas y que ya hemos estudiado. En segundo lugar, a realizar una serie de transferencias fundamentalmente a fondos de investigación y desarrollo de tecnología. En tercer lugar, al ahorro a largo plazo del país y solo finalmente a realizar transferencias al presupuesto federal cuando ello esté justificado. De esa manera, queda claro que la renta petrolera ya no es una cuestión que se deje en manos de una sola empresa de carácter público, que ahora es una empresa productiva del Estado, sino que tiene todo un marco constitucional y legal que ordena que sea el Banco de México como fiduciario el que se encargue de su administración. Por otra parte, tenemos la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos como otro elemento importante en este nuevo régimen jurídico. Esta ley es una ley fiscal cuyo objetivo es regular los ingresos que obtenga el Estado por las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. Esta ley deja claro que todas las empresas que operan en el sector de hidrocarburos pagarán por otra parte el impuesto sobre la renta por los ingresos que obtengan. Lo que esta ley regula son una serie de tributos y contraprestaciones derivados de esta actividad de extracción y de exploración. ¿Cómo lo regula? Dice la ley que son dos tipos de ingresos. Los ingresos derivados de la aplicación de derechos, y entre comillas te explico, por las asignaciones, y los ingresos derivados de las contraprestaciones por los contratos. Son dos regímenes completamente diferentes. Si bien es cierto, estas contraprestaciones por contratos serán ingresos de derecho público, tienen un carácter mucho más mercantil que los derechos por asignaciones que tienen un carácter fiscal. ¿Cuáles son esos derechos? Básicamente tres. Los derechos por utilidad compartida, los derechos por extracción de hidrocarburos y los derechos por exploración de hidrocarburos. Por otra parte tenemos los ingresos por los contratos, pero déjenme agregar algo más. Además de estos tres tributos que están clasificados en la categoría de derechos, la ley crea un impuesto sobre la actividad o las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, cuyos ingresos serán destinados a los estados. Vamos a hablar un poquito más de esto con detalle. Vayamos primero al tema de los ingresos por los contratos. ¿Cuáles son estos ingresos por los contratos? El título segundo de esta ley de ingresos
sobre hidrocarburos se refiere a los ingresos del Estado derivados de los contratos con empresas privadas. Ojo, son ingresos con empresas privadas, derivados de contratos con empresas privadas. Y el capítulo primero de este título regula los ingresos provenientes de contratos de licencia, contratos de utilidad y contratos de producción compartida y de servicios. Vamos a ver en cada caso cuáles son esos ingresos por esos contratos. Primero, en cuanto hace a los contratos de licencia, el artículo 6 de la ley señala que el contratista debe pagar al Estado mexicano las siguientes cantidades. Número 1, un bono a la firma del contrato. Número 2, la cuota contractual para la fase de exploración. Número 3, las regalías, que se van a determinar conforme marca el artículo 24 de la propia ley. Número 4, una contraprestación que se determinará en los contratos considerando la aplicación de una tasa al valor contractual de los hidrocarburos. Eso por lo que hace a los primeros contratos, que son los contratos de licencia. Estos que hemos comentado son concesiones disfrazadas. En contraprestación a estos pagos que haga la empresa privada, tendrá derecho a la transmisión onerosa de los hidrocarburos una vez extraídos. Fíjense, tendrá que hacer todos estos pagos y además, una vez extraídos del subsuelo de los hidrocarburos, si quiere obtener la propiedad de estos, tendrá que hacer un pago por los mismos en los términos que fijará el contrato. Pues pasemos ahora a los contratos de utilidad y de producción compartida. Recuerden que son dos categorías, pero su régimen fiscal es el mismo. De acuerdo con el artículo 11 de la ley, los contratistas en estos dos casos deberán pagar al gobierno mexicano lo siguiente. 1. La cuota contractual para la fase exploratoria. 2. Las regalías determinadas de acuerdo con el artículo 24 de la ley. Y 3. Una contraprestación que se va a determinar por la aplicación de un porcentaje a la utilidad operativa. Esas son las tres cosas que tiene que pagar el contratista titular de un contrato de utilidad o de producción compartida. Finalmente, en el caso de los contratos por servicios, que ya hemos comentado, es un típico contrato con la administración pública por servicios de exploración o extracción de hidrocarburos, el artículo de la ley simplemente señala que los contratistas entregarán la totalidad de la producción contractual al Estado y que las contraprestaciones a favor del contratista serán siempre de efectivo y se establecerán en cada contrato considerando los estándares o usos de la industria. Ahí tenemos los ingresos por contratos. Pasemos ahora a los ingresos derivados del pago de derechos que deben efectuar los asignatarios, que recuerden, serán empresas productivas del Estado, no únicamente Pemex, las que haya en su momento. El título tercero de la ley regula 3 contribuciones aplicables a cargo de los titulares de las asignaciones en esta materia. Número 1, el derecho por utilidad compartida. Número 2, el derecho por extracción de hidrocarburos. Número 3, el derecho por exploración de hidrocarburos. Quiero señalar, porque algunos sabrán de otros, que los derechos son una de las 3 categorías tributarias más importantes que rigen en todo el mundo. Las categorías tributarias son los impuestos, las contribuciones de mejoras y los derechos. ¿En qué consisten los derechos? Son los pagos que hacen los particulares por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público. En este caso, los hidrocarburos, que son propiedad de la nación, pero que la legislación ahora permite que los particulares usen y aprovechen estos recursos y como consecuencia tienen que pagar estos derechos. Vayamos primero al derecho por la utilidad compartida. Dice, este está definido en el artículo 39 de la ley y dice este artículo: los asignatarios pagarán anualmente
el derecho por la utilidad compartida aplicando una tasa del 65% a la diferencia que resulte de disminuir del valor de los hidrocarburos extraídos durante el ejercicio fiscal de que se trate, incluyendo el consumo que de estos productos efectúe el asignatario, así como las mermas por derrames o quema de dichos productos, las deducciones permitidas en el artículo 40 de la ley. En la lectura de este párrafo que he leído para ustedes, se desprende que, número uno, el objeto de este tributo o de esta contribución es gravar el valor de los hidrocarburos extraídos al amparo de una asignación. Número dos, que el sujeto pasivo del tributo, o sea, el obligado a pagar, es el asignatario. Número tres, que la base del tributo, o sea, la cantidad sobre la cual se paga el tributo, es la diferencia entre el valor de estos hidrocarburos y las deducciones autorizadas. Y finalmente, que la tasa del tributo es muy alta, 65%, pero recuerden que es sobre la utilidad. Y la utilidad es el valor del hidrocarburo menos las deducciones permitidas. Para los que sean familiares con el derecho fiscal, podríamos pensar un poco en el impuesto sobre la renta y pensar que las deducciones son muy parecidas, con algunas diferencias. Por ejemplo, según el artículo 40 es deducible el 100% del monto original de inversiones realizadas para la exploración y recuperación secundaria y el mantenimiento no capitalizado. El 25% del monto de las inversiones realizadas para el desarrollo y extracción de yacimientos de petróleo. El 10% del monto de inversiones realizadas en infraestructura de almacenamiento. Y así podemos leer el artículo 40 con detalle y encontrar cuáles son esas deducciones, ¿no? Luego tenemos el derecho por extracción de hidrocarburos. Este está definido en el artículo 44 de la ley de la siguiente forma. El asignatario está obligado a pagar mensualmente el derecho de extracción de hidrocarburos aplicando la tasa que corresponda de conformidad con las fracciones 1 a 3 de este artículo al valor de los hidrocarburos de que se trate que se hayan extraídos en el mes, ¿no? Es decir, se paga una tasa por el valor del bien que originalmente es de la nación y que es extraído al amparo de una asignación. Finalmente tenemos el derecho por extracción de hidrocarburos. Por exploración, perdón, no me confundo, exploración de hidrocarburos, que está definido de la siguiente forma por el artículo 45. El asignatario está obligado al pago mensual del derecho de exploración de hidrocarburos por la parte del área de asignación que no se encuentre en fase de producción. Es decir, o pagas el derecho por extracción o pagas el derecho por la exploración. El de exploración lo pagas mientras tienes asignado un área que no estás explotando. Si la explotas, pagas el de explotación, de extracción. ¿Me explico? Ahora, ¿qué puedo decir de estos tres derechos? Derecho por utilidad compartida, derechos por extracción, derechos por exploración. Que la técnica jurídica es pésima y confusa. Porque, como dije, los derechos se pagan por el uso y aprovechamiento de bienes en dominio público. Y en el primer caso, estamos hablando de un derecho por utilidad compartida, por la ganancia. Y eso es típico no de los derechos, sino de los impuestos. Los impuestos se pagan por la obtención de ingresos o ganancias, por el gasto o consumo, o por la posesión de un bien o un patrimonio. Me parece que se mezclan. El primero no es un derecho, sino un impuesto. Los dos siguientes sí lo son. Más aún, como decía hace rato, la ley crea también el impuesto sobre actividades de exploración y explotación y lo define de la siguiente forma. Están obligados al pago del impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos los contratistas y asignatarios por el área contractual y el área de asignación, respectivamente, definida en el contrato o en la asignación. Fíjense nada más, ¿eh? Por un lado tenemos dos derechos, uno por extracción y uno por exploración, y por otro lado tenemos
un impuesto por las mismas actividades. Y en contrapartida con lo que dice antes, este no puede ser un impuesto, porque los impuestos graban o la ganancia, o el patrimonio, o el consumo. Y nada de esto está aquí expresado. Son impuestos por las actividades, por ejemplo, de extracción o actividades de exploración, no por la ganancia. Pues hay una contradicción allí. De la misma forma podría agregar los derechos por exploración, pues no son derechos, porque no se trata del uso de un bien del dominio público, sino de una serie de actividades tendientes a identificar la presencia de hidrocarburos. Aún no están aprovechando. Hay una serie de contradicciones en la técnica fiscal llevada al terreno de los hidrocarburos. Finalmente debo decir, este nuevo impuesto con las actividades de la administración tiene destino propio. Se va directito a los estados. Es la parte que le toca a los estados, ¿no? Los otros son recaudados por Hacienda y son de carácter federal. Este se va directo a los estados. Bien. Luego tendríamos, además, para complementar la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria, pero no voy a entrar a esa, lo remito a la lectura del texto que está en el aula. Quería puntualizar los aspectos más relevantes y las contradicciones que encontramos en el nuevo régimen fiscal y financiero de los hidrocarburos. Ya la práctica nos dirá si estas deficiencias que he señalado generan o no generan problemas, pero por lo pronto los invito a que lo discutamos. Lean el texto que está en el aula sobre el tema, contrastenlo con mi presentación en este video y debatamos en nuestro próximo chat, que ya está fijada la fecha allí en el aula, y confrontemos las ideas, que de eso se trata. Nos vemos la próxima semana.